La llaman la carretera de las almas perdidas, el camino de las almas perdidas, una cinta de asfalto olvidado que serpentea por tierras desoladas. Árboles como dedos de esqueleto arañan el cielo a cada lado. Aquí el silencio es una manta pesada que ahoga el sonido. Pero si escuchas con atención, oyes susurros. El viento los trae, o quizás la propia carretera los respira. Historias de tristeza, de viajes sin terminar. La gente del lugar lo sabe. Hablan en voz baja, advierten a los desconocidos. Eviten este camino. El verdadero peligro despierta después de que el reloj marca las 12. Medianoche. Es entonces cuando la carretera de las almas perdidas de verdad se gana su nombre. Elian era una persona muy lógica, de cosas que se pueden tocar. Los fantasmas y las leyendas eran cuentos para niños, o para la gente mayor del pueblo de al lado. Hablaban de la carretera de las almas perdidas con miedo. Elian escuchaba con una sonrisa educada, de no creerse nada. Un atajo, eso decía el mapa. Una forma de ahorrar una hora de viaje. ¿Qué daño podía hacer una simple carretera? Elian se rió de sus supersticiones. Sus avisos eran solo historias del lugar. El sol se escondió por el horizonte. Pintaba el cielo con colores de sangre y fuego. Elian miró la hora. Casi las 10. La mujer mayor de la gasolinera le había suplicado. Esa carretera no, hijo. No cuando ya es de noche. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de auténtico terror. Elian le dio las gracias, y no le hizo caso. Esas historias nacen de estar muy solo, de las noches largas y oscuras. Un coche moderno, el depósito de gasolina lleno. ¿De qué tener miedo? El motor sonaba con fuerza, con seguridad. El desvío apareció de repente, sin ninguna señal. Daba mala espina, como la boca enorme y abierta de alguna bestia dormida. Dieron las 12. El cambio fue suave al principio, un silencio más profundo. Los grillos dejaron de cantar. El viento paró. Los árboles parecían soldados quietos, como de hielo. Elian agarró el volante más fuerte. Sintió un hormigueo en la nuca, la sensación clara de que alguien lo miraba, fijamente. Pero en el espejo retrovisor solo se veía la carretera vacía, que se perdía en una oscuridad donde no se veía nada. El motor del coche, que iba bien, empezó a fallar. Hizo un ruido raro. Dudó un poco, pero luego siguió funcionando. A Elian también le dio un vuelco el corazón. Entonces, la temperatura dentro del coche bajó de golpe. No poco a poco, sino de repente, como si hubieran abierto una ventana a un mundo helado. Se le veía el vaho al respirar. A Elian se le puso la piel de gallina en los brazos. La calefacción estaba a tope, pero el frío era cada vez más fuerte. Era un frío que no era normal, un frío que calaba hasta los huesos, que helaba el alma. Un frío que traía como un susurro de desesperación. Elian intentó tocar los botones del aire. No servía de nada. Este frío venía de otro sitio, de algo de fuera. O quizás, de algo que ahora estaba dentro. Se oyó un sonido bajito. Elian recordó un trozo de la historia de la anciana. Algo sobre una tragedia, hace mucho tiempo. Un autobús lleno de familias. Volvían de una fiesta. Esa noche hubo una tormenta muy fuerte, muy parecida a esta oscuridad que apretaba. El conductor, cegado por la lluvia, perdió el control en una curva cerrada. El autobús cayó al barranco que estaba al lado de la carretera. Nadie sobrevivió, solo gritos que se tragó la noche cruel. Sus cuerpos nunca se encontraron del todo. O eso contaba la leyenda. Sus almas, decían, quedaron atadas para siempre a la carretera. Eran las almas perdidas. Unas almas que de verdad estaban perdidas, atrapadas en un círculo sin fin de sus últimos momentos, volviendo a vivir su miedo, su tristeza profunda, su final rápido y terrible. La propia carretera se convirtió en su tumba, su cárcel. Su dolor se metió hasta en el asfalto.
los sitios fríos, los susurros, la sensación de que alguien te mira. Así intentaban hablar con la gente, o quizás para avisar, o para atraer, para compartir su sufrimiento sin fin. Los faros temblorosos del coche iluminaron una figura. Estaba parada en medio de la carretera, inmóvil. No parecía sólida, como un fantasma, brillando un poco por los bordes. Era alta y muy delgada, cubierta con lo que parecían trapos viejos y rotos. Mientras Elian frenaba el coche, con el corazón latiéndole muy fuerte, más figuras aparecieron, saliendo de entre los árboles, del mismísimo asfalto. Hombres, mujeres, niños. Sus cuerpos no se veían muy claros. Sus caras estaban tapadas por la sombra, o quizás por la misma tristeza. Se movían hacia el coche, en silencio, como si supieran a dónde iban. Un ejército de almas en pena, salidas de lo más oscuro de la noche. Su presencia era muy fuerte, casi te aplastaba. Una ola de tristeza muy profunda sintió Elian, mezclada con un miedo helado que casi lo dejaba sin poder moverse. El aire parecía crujir con una energía que no se veía. Las figuras se acercaban más. Sus siluetas se veían más nítidas. Ojos como agujeros vacíos miraban desde caras de fantasma. Abrían la boca como si gritaran, pero no se oía nada. O quizás pedían ayuda. Elian no lo sabía. La temperatura bajó todavía más. Empezó a formarse hielo en las ventanillas, tapando por un momento los horrores que se acercaban. Solo por un momento. La desesperación se apoderaba de Elian. Este no podía ser el final. Tenía que haber una forma, alguna escapatoria. Las palabras de la anciana volvieron a su mente. Un detalle olvidado. Buscan lo que perdieron, o lo que nunca tuvieron. ¿Qué habían perdido? La vida, la paz, la esperanza. ¿Qué podía ofrecerles Elian? El pánico dio paso a un atisbo de idea desesperada. Les atraía la emoción, la fuerza vital, quizás una ofrenda lo bastante fuerte. Una especie de sacrificio, no de vida, sino de algo valioso. Un recuerdo, una esperanza, un trozo del propio espíritu. Elian buscó a tientas en la guantera. Le temblaban las manos. Encontró una foto antigua, un recuerdo muy querido. Una foto de tiempos más felices, llena de luz y risas, un símbolo de alegría, de una vida sin el peso de tales horrores. Agarrándola fuerte, Elian se concentró. Puso toda su emoción en ella, no miedo, sino un recuerdo de calidez, de amor. Algo que estas almas frías y perdidas pudieran reconocer. Con una tos repentina y fuerte, el motor volvió a rugir. Los faros brillaban, cortando la oscuridad que se iba. Las figuras como fantasmas ya no estaban. Desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Elian no dudó. Puso la marcha con fuerza. Apretó el acelerador a fondo. El coche saltó hacia adelante. Las ruedas patinaban en el asfalto roto, dejando atrás el lugar de sufrimiento. La carretera seguía adelante, todavía oscuro, todavía amenazante, pero el peligro cercano había pasado, o eso parecía. Elian no se atrevió a mirar atrás. La fotografía, ahora agarrada con mucha fuerza, se sentía vacía, sin vida. Los kilómetros pasaban rápido, con mucha adrenalina y el miedo que quedaba. Cada sombra parecía moverse como si sufriera. Cada sonido hacía que Elian diera un salto. El bosque al final empezó a tener menos árboles. Luces débiles aparecieron a lo lejos. La civilización. El ambiente pesado de la carretera de las almas perdidas se fue quitando poco a poco, como si le quitaran un peso de encima. Cuando los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo del este, Elian cruzó un límite que no estaba marcado. La carretera se volvió lisa. Volvió a ser normal, pero Elian ya no era igual. Una parte de Elian se quedó en ese trozo de asfalto embrujado. Una parte de su luz, su alegría,